A ver, mi nombre es Aldo Michel, he estado como parte fundamental para la organización, la implementación del juicio de responsabilidades contra García Meza, he investigado a las dictaduras, soy exparlamentario. Voy a responder a lo que señala el señor Tuto Quiroga, que de conocimiento constitucional solo lee lo que les redacta uno de sus aliados más obscuros, que es el doctor Luis Vázquez Villamor, una persona cuestionada por muchos actos de corrupción, aliado de su gobierno en el tiempo del acuerdo entre Banzer y Paz Zamora. El señor Tuto Quiroga, para iniciar sobre lo último, no tiene el más absoluto reparo en fraguar, mentir el procedimiento constitucional y de reglamento establecido en el Congreso boliviano, ahora Asamblea Legislativa. ¿De dónde saca que la señora Yanine Áñez era presidenta del Congreso y presidenta del Senado de Bolivia? Cuando se considera la carta de renuncia de Evo Morales, se había atropellado la posibilidad de que la Asamblea Legislativa en pleno sesione con un quórum correspondiente y proceda a realizar lo que manda y ordena la Constitución Política del Estado. Es elegir en su sesión al presidente del Senado o al presidente de la Cámara de Diputados o al vicepresidente de la Cámara de Diputados, quiero decir, del Congreso de la República. Esta es la condición de falacia que introduce en primera instancia. El señor Tuto Quiroga, que sí estuvo en la reunión preparatoria del golpe realizada en la Universidad Católica, junto a Doria Medina, junto a Carlos Mesa, junto a representantes de la Embajada norteamericana, junto al señor Luis Fernando Camacho, sabe perfectamente que lo que pretendieron en primera instancia para posesionar el golpe y darle algún matiz de legalidad es organizar un plan de secuestro, de amedrentamiento a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que lo ejecutaron como parte de las acciones pueriles del golpe. Les recuerdo al señor Tuto Quiroga que la señora Adriana Salvatierra no pudo ingresar, la senadora presidenta nata del Congreso, a sesionar en la Asamblea Legislativa porque las fuerzas de la represión se lo impidieron y porque pesaba además una condición de presiones poniendo en riesgo la vida de Evo Morales, presidente constitucional. Quiero recordarle al señor Tuto Quiroga que también, como emergencia de la reunión que tuvieron en la Universidad Católica con toda la gente que planificó y diseñó el golpe, implementaron el secuestro del señor Borda en Potosí, que era presidente de la Cámara de Diputados. Quemaron su casa, secuestraron a su familia, secuestraron a su hermano, propiciaron una llamada como vulgares delincuentes, como se mostraron, para que su familia le pida renuncie, porque su casa estaba siendo quemada y su familia estaba siendo secuestrada por los grupos paramilitares y los policías que se amotinaron también en Potosí. Les recuerdo al señor Tuto Quiroga que el asidero de su presencia y su emergencia política, como hijo político, como ahijado patético de un dictador, que es el general Banzer, también se debe a una condición de sucesión forzada, cuando su padrino general Banzer convoca a elecciones obligado por la presión popular, obligado por la huelga de las madres mineras en 1978, lo hace en su condición de dictador, de presidente de facto. Lo que no quiere decir que se haya legalizado como un presidente constitucional. Alude las resoluciones, las postergaciones, la convocatoria de elecciones, la relación de cartas, la relación administrativa que existió entre la Asamblea Legislativa y el gobierno de facto de la señora Áñez, como un acto de legalidad para demostrar que había una sucesión constitucional, que nunca hubo. Señor Tuto Quiroga, usted, carcomido por la decadencia política, olvida, borra que su promocionada
presidenta de facto, entre comillas, se autonombró, que nunca hubo una sesión, ni siquiera con la mitad de la Asamblea Legislativa como dispone el reglamento. Esta condición tiene que ver además con que la resolución, entre comillas, de autonombramiento ha sido generada por el grupo que inspiró y llevó adelante el golpe de Estado con la quiescencia de la embajada, sin ningún sustento. De tal suerte, además, que se forzó que la lectura y aceptación de la carta de renuncia de Evo Morales se realizara con posterioridad a este acto absolutamente abusivo, absolutamente golpista, absolutamente ilegal. Las otras expresiones y condiciones que muestra el señor Tuto Quiroga en su razonamiento tan simplista como la presencia de las Naciones Unidas, como la presencia de los encargados de la OEA, no son solo que referencias de participación internacional que se han dado precisamente porque en Bolivia estábamos viviendo la condición irregular, anormal, de la suspensión de las garantías constitucionales, con persecución política, con muertos, con masacres, en medio de una condición de gobierno de facto, con el ejército en las calles. Cuando usted alude a la presencia del general Calimán, olvida usted que fue de conocimiento del grupo golpista en el que participó los sobornos, las dádivas económicas fuertísimas que recibió el alto mando y fundamentalmente el señor Calimán para entrar en una acción sediciosa, desconociendo la constitucionalidad. Por eso es que va a ser juzgado. Y van a ser juzgados otros militares. Para que usted, señor Tuto Quiroga, se ilustre, la acción que ha presentado dignamente la diputada Lidia Patti corresponde a una acción orientada a castigar penalmente la sedición, el golpe, la conspiración, los actos que determinaron la fractura constitucional y además propiciaron los actos absolutamente criminales en contra del pueblo boliviano, con la salida del ejército ilegal, absolutamente abusiva, en el orden tradicional de lo que hizo su padrino, el general Banzer, en 1971, cuando propició pues un golpe con las Fuerzas Armadas, con el establecimiento recurrente a su condición de militar. Recordarle además que usted ha sido fruto de esa condición. Usted ha sido vicepresidente de un exdictador, en una condición de coteo, de loteo de los poderes del Estado. Ustedes accedieron, entre comillas, a ser un gobierno constitucional apenas con el 22% de votación. Usted no tiene la talla ni la moral como para emplazar a Evo Morales absolutamente a ningún debate, porque usted tiene absolutamente la voz embargada por su baja calidad moral. Usted sabe perfectamente que oficia y actúa como agente de USAID y la CIA. Usted no tiene un escenario político ya, porque como dinosaurio, como cavernario político, tiene usted simplemente el fin de lavar y justificar los actos de una dictadura, la cual usted propició por tu participación en el golpe. Hay condiciones muchas que podría recordarle, no solamente para poner en duda, sino para descalificar su condición de participación política. Yo sí estoy dispuesto a demostrarle su vieja relación con Marino Diodato, su relación con Dante Escobar, su relación con Guillermo Fortún, con los robos que se propiciaron cuando usted era vicepresidente del general Banzer en su último gobierno. Yo sí estoy en condición de demostrarle fehacientemente y con documentos en mano cómo actuó usted ilegal y dolosamente en la administración y ejecución de contratos para la prospección y explotación de hidrocarburos, de gas, etc.
No tiene usted ni la calidad moral ni la altura de Evo Morales como para emplazar ni debatir. Usted simplemente va a seguir siendo el eco, el portavoz de la condición de manuales, de acciones que baja la embajada norteamericana para que la derecha tenga algún argumento y sencillamente un vulgar satinador, como es usted.